dentro del documento que les di, ética social va a tener en alguna medida puntos que ya se vieron en filosofía y se vieron en desarrollo personal, pero esto específicamente es la doctrina social de la Iglesia Católica y ese es el documento, el libro texto. Si en su familia está ese libro, pues qué bien, ¿verdad? Y si no, pues yo siempre de este documento voy a estar escaneando las páginas que se van a leer y las vamos a discutir. Comenzamos. Una pregunta, ¿todos lo leyeron? ¿Todos leyeron ese documento? Nadie viene a cero en ese documento porque, repito, el lunes no es que no haya dado clase. Gracias, Emma. Si yo les puse ese documento, ya la clase, una vez usted tenga material de lectura y cosas que hacer, muchas gracias, es porque esa es la clase y usted va a trabajar, ¿verdad? Entonces, si se fijaron, comenzamos ahí. Muchas gracias, Brian, Carla, todos los que me están respondiendo, les agradezco porque ese es el objetivo que yo quiero, que usted lea lo que yo le pongo para que cuando vengamos a esta clase, pues no vengamos a leer, no ese es el objetivo, sino que avanzar en la explicación. Se fijaron de que ahí se tocaron varias encíclicas. Las encíclicas son documentos que los papas en turno escriben como para poder dar una guía a la sociedad. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, bueno, ¿y la iglesia qué hace metiéndose en política? La iglesia qué hace metiéndose con la sociedad, con la economía, con los problemas sociales que están pasando. Realmente la iglesia debe de hacerlo porque es una obligación. Ellos no están solo para rezar, no están solo para andar con los brazos así, somos buena gente y no, sino que ellos están para orientar al ser humano qué es lo que está haciendo bien, animarlo a que lo siga haciendo y qué es lo que no está haciendo tan bien como para que lo pueda mejorar. Y siempre la iglesia va a estar, sí, son los papas los que son, tienen la obligación moral de escribir estas encíclicas, que son los documentos que nos llegan a nosotros, laicos, ¿verdad? O a todo el pueblo, y ahí vienen los lineamientos de qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, frente a problemas o temas polémicos como que es el matrimonio, el aborto, la adopción, la clonación, problemas y llevan su rigor moral que necesitan darnos una guía qué es lo correcto de hacer. Y así comienza la primera encíclica que se escribió. Ustedes vieron ahí que es la Rerum Novarum. ¿Verdad? Entonces, esa es bien importante porque es la primera encíclica escrita por el Papa Pío XI. Y aunque la iglesia siempre había estado o siempre se ha interesado por la sociedad, fue hasta esta encíclica, por ahí les menciona el año en el que fue escrita, donde ya el Papa comienza a dar lineamientos y señalamientos de lo que se está dando difícil en esa época. ¿Qué era una época? Era una época que a lo mejor nosotros hemos leído, nos hemos dado cuenta o en películas lo hemos visto. No, jamás, exacto, Cristian, jamás se ha desinteresado de la sociedad, porque tiene que estar velando. Y le decía de que es una época donde existía la esclavitud. Entonces, vean qué difícil, lo hemos visto a lo mejor en algunos documentos o algunas películas. Rerum novarum significa de las cosas nuevas. De algunas sí tendré lo que significa en español, de otras no, solo se deduce, ¿verdad? Pero rerum novarum significa de las cosas nuevas o la novedad que viene. Por nada. Claro, el mundo siempre ha tenido problemas. O sea, y les decía, el problema de la esclavitud antes estaba bien marcado. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en una familia? O imagínense yo, tengo una pareja de esclavos, que entre ellos a lo mejor son marido y mujer, ellos tienen hijos. ¿Qué pasaba en esa época? Que si ellos tenían hijos, esos hijos ya nacían como propiedad mía. Y yo hacía con ellos lo que quisiera. Era en la época en que los esclavos no eran considerados seres humanos, mucho menos si esos esclavos eran de otro color, su piel es oscura, a lo que nosotros comúnmente les decimos los negritos. Ellos no eran considerados seres humanos, quiere decir que cuando se enfermaban, ellos no gozaban de una medicina, ellos no gozaban mucho menos que el médico los viera o de un tratamiento. Después del día de trabajo, ellos podríamos decir, Carla, que se convierte en un paradigma porque la iglesia siempre está señalando
el cuidado de los derechos humanos, pero como tal. Ya después de estos temas vamos a entrar más adelante a ver y analizar cada uno de los derechos humanos. Por lo tanto, ahí no me voy a meter ahorita, pero los derechos humanos como tal, no como hoy se ven en nuestra sociedad, donde ya se ve según el que esté dirigiendo los derechos humanos, eh, según como él los capte, así los trata y los pone en práctica, no es así. Nosotros dependemos de Roma, porque usted recordará en la historia que Jesucristo, él fue juzgado por Roma, su discípulo que él eligió fue Pedro. Él fue el primer papa. Cuando él le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él es el primer papa. Y por eso se depende de Roma, porque ahí surgió lo que es la iglesia y allí surgió los primer papas. So, nosotros somos católicos apostólicos porque surgió con los 12 apóstoles y los que se fueron uniendo después, y romano porque es la sede donde inició, pues, por decirlo así, la iglesia católica. Entonces, volviendo a la época de los esclavos. Después de su día de trabajo, ellos eran encerrados en un cuarto hasta el siguiente día, o en su defecto eran encadenados hasta el siguiente día. Imagínense, eso yo creo que ya no lo hacemos ni con ningún perro, que lo amarramos en la noche para que duerma ahí donde está y despierte. Eso lo hacían con los seres humanos. La iglesia comenzó a debatir eso y todos los problemas sociales que se dieron. ¿Qué problema? El documento les menciona que hubieron cambios ahí en el siglo XIX y uno de ellos es la revolución industrial. Yo sé que en bachillerato usted estudió la revolución industrial, la revolución francesa se le llamaba cuando comenzó la maquinaria, y uno de los problemas que se dieron es que la maquinaria comenzó a sustituir la mano de obra del ser humano, casi lo que estamos viviendo también hoy en día. Antes, por ejemplo, para fabricar Coca-Cola eran personas las que estaban enroscando el taponcito de cada botella, ahora no. Hoy lo hacen máquinas y sacan cientos y miles de botellas enroscadas en minutos. Entonces, esos problemas también se dieron. En esta encíclica, ¿por qué fue un boom? Porque era una época también de los reyes, donde ellos eran los que dominaban. Les hablaban de la cuestión obrera. ¿Por qué? Porque no les pagaban un salario. Había una gran explotación laboral. A los esclavos no se les pagaba, y si habían obreros que se les pagaba, era un salario pues de miseria, donde a ellos no les alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Pobreza había. Y si se fija en el documento, en el numeral 89, le menciona que los trabajadores asalariados estaban afligidos por una indigna miseria. No simplemente miseria, sino que no les alcanzaba para lo necesario. Y la Rerum Novarum les pone, por decirlo así, el dedo en la llaga de los problemas sociales que se veían. El mal social. Les hablaba que los pobres tenían dignidad. Y es más, algo que no les gustó cuando les dijo que los ricos tenían obligaciones con respecto a los pobres. Imagínense que lleguen a donde un rey que esté gobernando un pueblo, o de alguien rico, que son los burgueses, que fueron los obreros que poco a poco se fueron haciendo ricos. Y entonces, como no eran nobles, se les llamaba burgueses. Claro que sí, ahí mencionaba mucho de las injusticias y que en algún momento pudieron haber calado. Entonces les decía, imagínense que le dijo, ustedes tienen que proteger y tienen obligaciones con los pobres. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué? Si es mi dinero, yo lo gané, es mi fortuna, por ejemplo, no tengo por qué darles. La iglesia no se refería a que repartiera sus bienes. La iglesia se refería a que si diera oportunidades de trabajo y el salario que se les diera fuera digno, acorde a cubrir sus necesidades. Entonces, fueron aspectos bien difíciles que no se dieron, que se dieron en esa situación. Surgieron otras situaciones, los problemas sociales no eran considerados personas, y viene alguien y les dice, son personas, hay que tratarlos bien. Eso fue rechazado por esa situación. Luego viene
otra encíclica, otra de las, no vamos a hablar todas las que menciona, pero sí de las más importantes en las que yo les voy a hacer énfasis. Vino la 40º Anno. Esa ya la escribió en 1929 el Papa Pío XI. Fíjese que el nombre la hicieron 40 años después de haber escrito la Rerum Novarum. ¿Qué fue lo que el Papa vino a encontrar 40 años? ¿Cree usted que la situación había cambiado? Pues realmente no había cambiado, porque esclavos siempre habían, hace un llamado a la solidaridad, a tratar bien a las personas, pero habla de algo específico y yo se los he enmarcado con amarillo en el documento que ustedes tienen, donde habla de las necesidades del trabajador. Rechaza que el liberalismo como una solución a los problemas, el liberalismo no, porque necesitamos ser solidarios. No es que cada quien va a hacer lo que quiera, sino que tenemos que apoyar a los demás. Habla también del salario, y eso es algo que no le gustó a los de la nobleza en esa época, porque le decía, el salario debe ser proporcionado no solo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, había una familia que tiene 6 hijos y una familia que tenga 2 hijos, algo raro porque era una familia, en esa época, familias largas, pero solo estoy poniendo el ejemplo. Por el mismo trabajo quiere decir que el que tenga 6 hijos debe de ganar más que el que tenga 2 hijos. Imagínese que yo en este momento de la sociedad se dijera acá, bueno, en El Salvador, quien tenga más hijos va a ganar más, aunque esté ejerciendo la docencia, y el que tenga menos hijos va a ganar menos. ¿Qué creen ustedes que la sociedad diría? ¿Lo aceptara felizmente o qué diría? Dígame, Hans, ¿qué diría la sociedad? Quizás dirían, bueno, vamos a aprovechar y vamos a tener más hijos para tener un salario mejor y poder estar un poco mejor económicamente. Eso es lo que yo pienso. Exacto, muy buen punto. Podría decir alguien, sí, voy a tener más. Dígame, Cristian. Dirían que probablemente pues es injusto también. Exacto. Habrían muchos conflictos porque dirían, qué injusto. ¿Cómo es posible que yo, por ejemplo, que esté dando clases, voy a ganar más porque yo tengo 4 hijos que mi compañero que está en el salón de la par que solo tiene un hijo? Y estamos ejerciendo la misma materia, las mismas horas con el mismo número de estudiantes. Entonces, ese compañero, a lo mejor, que no tuviera empatía o solidaridad, decía, no, qué injusto, a esa mujer mejor despídanla porque sale caro. Fíjese, cuando usted vea, yo ahorita no me recuerdo y no he localizado la fecha en la que hicieron la Rerum Novarum, generaría un gran problema de población, que es lo que incluso se ha dado en otros países, Estados Unidos uno de ellos, con los famosos seguros, ¿verdad? Que llegan a tener hijos porque por cada hijo el gobierno les pasaba. Los hijos no son un negocio y eso lo vamos a hablar ya cuando estemos en el tema de familia. Entonces, habría un montón de problemas sociales como los que ustedes me están mencionando. Voy a tener más hijos, conflictos de injusticia, habría una crisis. Si en esa época no fue aceptado, ¿cuántos años han pasado y a esta época tampoco fuera aceptado? Y es un ideal de la iglesia, que deberíamos de ser conscientes que si alguien tiene más hijos, no por ganguerismo, porque quiere ganar más, porque es relativo, el que tiene más hijos gasta más, entonces al final va a pasar en las mismas condiciones económicas que alguien que tenga un menor salario y solo tenga un hijo. Todo es relativo, es mentira que les va a sobrar el dinero y van a hacer más, no. Entonces eso no fue aceptado. Tampoco fue aceptado, aunque la iglesia lo promovió, la importancia del valor de la propiedad privada, donde la iglesia dijo, bueno, si alguien puede irse superando y puede hacerse rico, pues hay que permitirle tener propiedad privada. ¿Quiénes eran los dueños de todas las tierras de un reino, por ejemplo? El rey. Nadie era dueño de ninguna propiedad de tierra, pero comenzaron algunos a ser, digamos, un poco más listos, emprendedores, como se les dice ahora. Entonces comenzaron ellos a comenzar a comprar propiedades y se hicieron ricos. Y llegaron, exacto, imagínense, Gerardo, contratarían, dice, las empresas contratarían personas sin hijos porque sería más rentable. Entonces, ¿en qué caeríamos?
¿Qué haríamos en una sociedad como España, por ejemplo, que está afligida porque no tiene hijos? Y Australia creo que es el otro país que están afligidos porque no tienen hijos. Y vemos nosotros en redes sociales incluso que nos ponen ahí la solicitud de personas que se quieran ir a vivir a ese país, que vayan a tener hijos o de preferencia que ya lleven muchos hijos, porque ellos le han apuntado a no hijos y entonces se han quedado sin población joven. Entonces surgieron ahí entonces los burgueses. ¿Qué otra cosa se enfatizó en esta encíclica? Porque era prohibido que las personas se reunieran socialmente. Todos tenían que estar trabajando, cualquiera que fuera su trabajo. Pero de repente, imagínese usted, su trabajo es estudiar. Y saliera del salón y, por ejemplo, Catherine se pone a hablar con Brian. Eso era prohibido. Ellos no podían cruzar una palabra. Tenían prohibido el derecho a reunión social. Pero sí eran obligados a los jóvenes principalmente a unirse a la juventud hitleriana, que significa que deberían unirse al ejército de Hitler y luchar por su causa. Ahí no era el que quisiera ir, sino que era obligatorio a una determinada edad llegar. Entonces ahí no existían los derechos humanos en esa época, entonces, pero sí podríamos decir una gran violación a los derechos humanos. Hasta el Papa tenía restricciones. El Papa no podía dirigirse a la población cuando él quisiera, no como ahora, que el Papa puede decir, hoy voy a hablar por la televisión, voy a dar un mensaje, o salgo al balcón del Vaticano y ya doy un mensaje, sino que la única época en la que el Papa se podía dirigir al pueblo era en los radiomensajes navideños. Y en Navidad era cuando el Papa una vez al año podía dirigirse a la población y entonces aprovechaba a dar un mensaje navideño, pero metía las cosas y comenzaba a hablar de la paz. Aunque en esa época no le llamaba tanto paz, sino que le llamaba amistad. Tendríamos que ser más amigos. También me parece que esto de la paz ya entra en otra encíclica, me parece. No me recuerdo cuál, pero eso es algo importante. Yo creo que sí, Nick. Me habla el documento leyendo. que en los años... ¿verdad que sí? Todavía es la 40º. No, es la Vale. Gaudium et Spes. No sé si lo dije bien. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, exacto. ¿Verdad? Mire, solo me interesa tal vez tanto que usted le ponga mucha atención a la Rerum Novarum, a la 40º Annum y a la... hay otra que le sigue, Centésimo Annum. Ya vamos a hablar sobre ella. Entonces, me habla por acá que también que los años 70 fueron años prometedores, porque ya se había terminado la Primera Guerra Mundial y entonces ya comenzaba el deshielo entre los países que estaban en guerra. Pero hubo un problema en la agricultura. ¿Por qué? Si usted ha visto en la historia o ha leído, en la guerra se utilizaron ya reactivos químicos para lanzar con aviones sobre la tierra para matar los cultivos. ¿Qué es lo que buscaban? No buscaban tanto dañar la tierra, no lo pensaron así, dañar la tierra para que ya no se pudiera cultivar nada, sino que pensaron en dejar la tierra sin ningún árbol para que nadie se pudiera esconder. En una guerra uno busca esconderse. Entonces ellos lo que querían era dejar limpia la tierra para que poder hacer la matanza necesaria o la que ellos quisieran. Pero eso dañó el cultivos. Pasaron muchos años donde en esas tierras no se podía cultivar nada y si se cultivaba y se llegara a dar algo, pues eso traía algo radioactivo, algo químico que la causaba daño en la salud de las personas. También hubo un incremento demográfico. Se creía que las personas tenían que tener todos los hijos que el cuerpo aguante y más adelante cuando veamos el tema de familia, matrimonio, vamos a darnos cuenta que no es así. No es que porque los hijos que el cuerpo aguante, sino que los hijos que yo pueda mantener y pueda ser responsable para acompañar a mi hijo, porque hoy ya no es solo necesito que aprenda a leer y a escribir, sino que necesito darle una carrera universitaria y ahora una maestría. Entonces, no es
así. Luego vienen otras encíclicas, por ejemplo, la Parem Hysteris, que lo que busca es la paz, donde se busca, y es en esta encíclica ya con Juan 23. Eso está en la página 23 del documento. ¿Qué es lo que es importante ahí? Donde se habla de la paz, pero ha habido una proliferación nuclear, donde ya se habla de bombas atómicas, las bombas que se dejaron ir en esa época que hubo muchos daños, pero es la época donde se comienza a hablar de los derechos humanos. Pero no como los 30 que vamos a analizar nosotros más adelante, sino que ya se habla un poquito de dignidad de los seres humanos. Ellos tienen un valor. Recuerde que dignidad humana es el valor que el ser humano tiene por ser hijo de Dios. Y la dignidad jamás la vamos a perder. Si, por ejemplo, algún día usted ha escuchado que porque una jovencita se convierte en madre soltera, perdió su dignidad, o que por un borrachito que anda bien bonito y se ha muerto en el andén, si usted se lo encuentra y va a estar caminando por el andén, usted no le va a pasar encima, usted no le va a poner el pie a la persona. Y alguien le podría decir, ¿y por qué no? Si está tirado, no tiene dignidad. Momento, sí tiene dignidad. El problema es que él y la jovencita que sale embarazada como madre soltera no han valorado su dignidad. Entonces, el problema es que a veces yo no la valoro, pero en ese bolito que está tirado en la calle, usted no le va a pasar el pie encima. ¿Verdad? Usted se va a un lado. Cambiémoslo. No es un bolito, es un perro. Un perro el que está ahí dormido, usted tampoco le pasa encima. ¿Pero por qué no le pasa encima? No porque él tenga dignidad, sino que porque ese perro sí nos va a morder, nos va a atacar. A este lo respeto porque él me puede dañar. Al bolito lo respeto porque él es persona humana como yo y no es una cosa a la cual yo le voy a poner el pie. Entonces, en esa época se relaciona y se habla de los primeros derechos humanos, ¿verdad? También más adelante se comienza a hablar de la cultura, de la vida económico, social, del matrimonio y de la familia. Ya se le comienza a decir a las personas que el matrimonio es importante. Era una época donde, por ejemplo, si era costumbre que un hombre, por ejemplo, tuviera muchas esposas, y era lo más normal, siempre y cuando las pudiera mantener, ¿verdad? Pero luego se le dio el valor, ya desde que más adelante vamos a ver cuando vino Jesús, pues él dijo, bueno, no, una esposa, un esposo. Sin embargo, esa era una época donde era común, tiene la esposa, pero tenía al amante, que se le llamaba en esa época concubina, pues tenía más hijos. Eso la iglesia comenzó a irlo cambiando, y podríamos decir que hoy son muy pocos los lugares en el mundo donde existe eso que el esposo puede tener muchas más esposas, ¿verdad? Entonces, es mentira que hay 7 mujeres para un hombre, como a veces bromeamos o nos dicen, ¿verdad? No es cierto. En la página 55, llegamos al año de 1968. Fíjese que estamos hablando de apenas como 52 años. Usted dirá, 52 años es bastante, pero no es así. Les voy a cerrar un poquito el micrófono que viene el de los plátanos y hace un gran ruido. Creo que casi no se oye ya. Entonces les decía, en la página 55 al final,
les dice que en 1968 la iglesia celebra el primer día del año, la primera jornada mundial de la paz. La primera. Quiere decir que solo hace 52 años se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Y hoy en día usted ve que cada año el Papa lo celebra en un diferente país. Me parece que una de las últimas y muy relevantes fue la que se celebró en Panamá, ¿verdad? Pero en diferentes países los jóvenes acuden a eso, o es la jornada mundial, tal vez no de los jóvenes, sino de la paz, y se va celebrando. Antes de eso no se hablaba tanto de paz, ¿verdad? Viene otra encíclica, la 80 Advenius. Esa ya la escribió Pablo VI. Me interesa lo que él señala en esta encíclica, igual usted en el documento lo tiene señalado con color anaranjado, donde me habla de la situación que no hay suficientes ideologías para hacerle frente a los desafíos que se estaban dando. La condición juvenil, todavía los jóvenes no eran tratados con el valor que ellos realmente tienen. La situación de la mujer. Por ejemplo, en la época de Roma, ¿cómo era considerada la mujer? Como algo decorativo. Por eso los que gobernaban tenían a la esposa más bonita porque era como lo que ellos lucían. Pero ellas no tenían ni voz ni voto en nada. Solo era algo decorativo. Entonces la mujer no tenía un valor. Eso podríamos decir que hasta el día de hoy ha cambiado bastante. Claro, hay culturas que no son cristianas que eso todavía no lo tienen. Por ejemplo, los árabes, ¿no? Donde la mujer todavía debe de caminar 1 metro atrás del hombre, y en algunos lugares deben de usar ese traje donde únicamente señalan los ojos. Y eso, fíjense de que todavía lo hacen con los turistas. Porque yo conocí personas que por deporte han ido a trabajar a esos lugares y las esposas han tenido que usar en la calle ese traje donde solo pueden ver los ojos y caminar 1 metro atrás del esposo. Cuando eso realmente acá no se da. Hoy se le da un poco más de valor. Habla de la desocupación, quiere decir que no hay trabajo. ¿Cuánto ha cambiado desde la Rerum Novarum hasta hoy? Todavía hoy tenemos mucho desempleo. Aquí la mujer manda. Bueno, eso está en veremos, no me voy a meter en esos líos, ¿verdad? Pero ya ustedes sabrán en su casa quién dice la última palabra, si papá o mamá. Debe ser compartido, debe de ser compartido, ¿verdad? Entonces, habla de la desocupación. Hay discriminación y hay emigración. Quiere decir que siempre ha habido problemas de desempleo y hay gente que ha tenido que salir de su zona de donde vive para ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, problemas que se señalaron hace muchísimos años que hoy todavía tenemos. Quiere decir que nos ha costado como sociedad todavía salir adelante. Hay un incremento demográfico, ¿verdad? Todavía si vamos nosotros al campo, eso es educación también, y por eso es que la gente de campo, no me recuerdo quién lo dijo, en la gente de campo tiene muchos hijos, pero porque todavía están con esa idea de que el hijo es para que venga a trabajar, que el hijo menor se va a quedar en el hogar siempre cuidando a los papás, cosa que eso ahorita ya no va, ¿verdad? El hijo es para darle el acompañamiento hasta que él ya esté listo para enfrentar la vida. Y en estudios científicos se ha desarrollado, o antropológicos específicamente, que no estamos hablando de feminismo ni nada de eso. Estamos hablando de que la mujer, los hijos, necesitan por lo menos cada hijo estar 20 años en su casa para recibir todos los conocimientos para salir fuera de casa. Significa que si un hijo se vuelve papá a los 18 años, 19 años, él todavía es un niño que no ha recibido la formación necesaria y se convierte en papá, es un niño criando a un niño. Es una niña con un juguete de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, eso son las dificultades, no es a tener el montón. Y el influjo de los medios de comunicación en el medio ambiente. Casi nada, ¿verdad? Los medios sociales, las comunicaciones sociales, ahorita a nosotros, ¿qué nos hacen? Querer tener el mejor celular,
querer tener el mejor carro, andar con los últimos zapatos, etcétera. Entonces, son problemas que se dieron y que todavía a nosotros se nos están dando. Sí, hay gente que me dicen, voy a leer el último mensaje que se me quitó rápido. Lastimosamente es cierto, la mayoría de personas piensan así cuando ya el tiempo ha cambiado, ya no se da cuenta que los hijos tienen que estudiar, ¿verdad? Y solo, yo incluso tuve hace como unos 8 o 10 años en un lugar, yo estaba dando clases y tenía una alumna, hija única, donde sus padres tenían ganado y la niña quería estudiar agronomía en UNICAES. ¿Y qué le dijo el papá? Sos mujer, vos no vas a estudiar. Cuando es la hija que tenía que haber estudiado una carrera para hacerse cargo del ganado y de la hacienda que el señor tenía. Al final, dentro de tanto pleito, la muchacha comenzó a estudiar la carrera, ya no la terminó por cuestiones personales, ya no porque el papá se lo haya impedido. Pero en este siglo yo me he encontrado con padres de familia que incluso todavía le obligan a los hijos qué carrera van a estudiar. Entonces, vea cuántas cosas tenemos que cambiar todavía en la mentalidad. Y bueno, viene la última encíclica que ya está en la parte final, en el número 57 del documento, que se llama Centésimo Anno. ¿Qué significa? Que la escribieron 100 años después de haber escrito la primera encíclica Rerum Novarum. ¿Cómo encontró León XIII ese la escribió Juan Pablo II? ¿Cómo encontró Juan Pablo II la sociedad a cómo la encontró León XIII en su primera encíclica? Cosas habían cambiado, al menos la esclavitud ya estaba abolida, pero todavía se ven discriminaciones, todavía se ven malos tratos con las personas, todavía nos hace falta ser solidarios, ¿verdad? Admitir que otra persona podría necesitar más, que reciba más ayuda porque yo soy más independiente. Entonces, siempre vamos a encontrar problemas sociales que tenemos que ir cambiando. ¿Qué mencionó el Papa en esa época? Al menos la caída del sistema soviético. Imagínense ese país donde lanzaron un muro que dividió al país en dos, donde de un lado del muro quedaron familia y del otro lado del muro quedaron familia que pasaron incomunicados 50 años. Entonces, a eso se refiere cuando el documento le dice avanza el deshielo soviético, donde comienzan a bajarse esas mala comunicación que hay entre ellos, aunque era el mismo país, y entonces el muro pues cae. Y de ahí para acá se comenzaron a ver pues un poco de los avances. Vean ustedes, desde que inicia el documento hasta esta página, que es la que acabamos de analizar, cómo la iglesia, cómo estuviera la sociedad si la iglesia no hubiera señalado esos problemas. Necesitamos que la iglesia siempre vaya señalando esos problemas. Aquí se oye de todo, Gerardo, los ruidos que pasan por la calle y por todo. Entonces, necesitamos que la iglesia vaya cambiando, pero el ser humano también vaya cambiando. Y esa es una de las razones por las cuales se dan estas materias, como para que nosotros caigamos en la cuenta que no solo somos personas intelectuales, sino que somos personas interrelacionando con personas para poder llevar a un mejor mundo. Yo creo que quizás antes de este virus ya habíamos avanzado bastante, pero después de este virus, como que las cosas han quedado un poco, y se ha dado a la luz cuántas personas no les interesa cuidarse, porque piensan que no existe el virus, no les importa cómo están los hospitales, cómo están médicos muriendo, enfermeras trabajando, o contagiando a sus mismos familiares y personas que han muerto. Entonces, sale a la luz que todavía el ser humano necesita quitarse ese egoísmo, el cual está invadido por años o siglos, yo diría ahí, muchos años, para ir a llegar a la sociedad que nosotros realmente queremos. No sé si hasta ahorita hay algún comentario o alguna pregunta de la explicación rápida que yo he tratado de darles. ¿Alguien que quisiera comentar? Solo libere su micrófono, me comenta, o si todo está claro, pues ustedes dirán. Gracias, Cristian, todos lo sienten bien claro, ¿verdad? Entonces, me gustaría, sí, ese es un problema, el que me mencionan, que hay mucha gente que piensa, bueno, de todos modos de algo nos vamos a morir, ¿verdad?
pero se les ha olvidado que el cuerpo que nosotros tenemos, muchas gracias Gustavo Cristian, porque están poniendo que todo está claro. Este cuerpo, se les ha olvidado que nosotros tenemos este cuerpo que cuidar porque no es nuestro, es prestado. Y yo voy a dar cuentas a Dios cuando me muera, cómo cuidé ese cuerpo. Y si yo una gripe no me la cuidé, no me importó y me morí, Dios me va a pedir cuenta por qué yo no cuidé este cuerpo. No tienen esa madurez, esa educación moral como para saber que yo debo de cuidar mi cuerpo y con eso debo de cuidar el cuerpo de los demás. Yo no decido cuándo me voy a morir. Si yo me quito la vida, yo estoy cayendo en un pecado sumamente grave que en la Biblia está, que no es perdonado. Yo diría que tal vez no es perdonado. Dios no puede ser tan difícil. Para mí Dios es muy misericordioso y podría perdonar esos pecados que a veces en la Biblia mencionan que no son perdonados. Pero la Biblia lo menciona así porque somos demasiado egoístas, ¿verdad? Para como hacernos entender, uy, no me van a perdonar este pecado, yo tengo que cuidar. Somos muy egoístas, pensamos solo en nosotros y queremos vivir felices solo nosotros. Pero se nos olvida que somos una sociedad y por eso es esta materia, para ver qué tengo yo. Ahí está el gatito que estaba mencionando. ¿Qué tengo que ver yo para llevarme bien con los demás? No solo con mi familia, no solo con mis vecinos, sino con todos, porque somos seres sociales, ¿verdad? Bien, si creen pues que todo está claro, llegaríamos hasta acá. Yo les voy a poner en la plataforma que de tarea lo que voy a hacer es un resumen conciso de lo que hemos hablado. Tal vez haciendo énfasis más que todo en las encíclicas que yo mencioné, para solo que usted describa qué fue lo importante que señalaron en esas encíclicas y qué fue lo que más le llamó la atención del recorrido de la historia que hemos hecho. Un resumen con sus palabras. Yo les voy a dar la libertad, ahí en la indicación lo voy a poner, que lo puedan hacer individual o en parejas, ¿verdad? Licenciada, Dígame. de las 3 encíclicas. Sí,